Agradezco a Dios porque me da la oportunidad de grabar este nuevo tema. Desde que comenzamos nuestra temática en estos videos que estamos compartiendo, en el primer tema que tuvimos, hablaron de la realidad nuestra en este mundo, que existimos y planteamos la idea que algunos tienen que el origen nuestro y de todo el universo es la evolución. Vimos que esto no tiene ninguna razón ni lógica para creerlo y después comenzamos a analizar acerca de la creación. Hemos avanzado y hemos presentado muchos temas de distintos aspectos. Hemos hablado del diluvio y de todas las cosas que sucedieron, de Noé cuando salió del arca. Y ahora en este tema, antes de ir a analizar otra temática, queremos volver a este pensamiento que tuvimos en el inicio de nuestro origen, que estamos aquí y no se puede negar, que el universo existe y no se puede negar, y la verdad que en la palabra de Dios encontramos, o sea, en la Biblia, donde se nos enseña que Dios es el creador. Ahora quiero analizar un poco más este concepto de que Dios es el creador y de la creación que Dios hizo en este mundo cuando comenzó su obra creadora, porque quiero presentarles algunos conceptos y un análisis donde podemos ver con claridad todo lo que Dios hizo en este mundo. Vamos a buscar en la Biblia, en el libro de Romanos, el capítulo 1, los versículos 20 al 21. Antes de leer esta cita que les he dicho, en otra ocasión tenemos que volver a este capítulo de Romanos, porque utilizando estos dos mismos textos, más los que vienen en esta lectura, vamos a analizar otro aspecto que tiene que ver con lo que la escritura está diciendo y que tiene que ver con la relación de Dios con el ser humano. Pero eso es en otro tema. Quiere decir que de nuestra lectura de hoy y de lo que está en el contexto, vamos a tener después uno o dos temas más. Pero ahora utilizo los textos para analizar lo que queremos analizar con respecto a la creación de Dios y a la existencia del universo y de nosotros los seres humanos. Así que ahora leo Romanos capítulo 1, versículos 20 y 21. Porque los atributos invisibles de Dios, su eterno poder y su divinidad se ven claramente desde la creación del mundo y se entienden por las cosas que han sido creadas de modo que no tienen excusa, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias. Antes se ofuscaron en vanos razonamientos y su necio corazón se entenebreció. Jactándose de ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imagen de hombre mortal y hasta las aves, cuadrúpedos y reptiles. Así que leímos versículos 20 hasta el versículo 23. Como ya dije, aquí hay un material para
otro o dos más temas, pero al que vamos ahora es, trayendo esta declaración al principio, que las cosas visibles de Dios hacen claro o observar las cosas visibles de Dios, podemos entender las cosas que son invisibles. El tema principal aquí es el carácter de Dios, la bondad de Dios, como dice la palabra, porque los atributos invisibles de Dios, su eterno poder y su divinidad, o sea, los atributos invisibles de Dios, su poder y su divinidad, se ven claramente desde la creación, porque las cosas invisibles se entienden por las cosas visibles que Dios creó. Llevando esto al concepto que estamos tratando, vamos nuevamente a analizar, no con detalladamente, sino analizar lo que Dios hizo en la creación. Dice la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, en un principio Dios creó el universo y creó la tierra. El universo existe, se puede ver, es una cosa inmensa. La tierra existe y nosotros estamos aquí. Pero Dios no solamente creó las cosas visibles, también Dios hizo una creación invisible que se puede entender por la creación visible que Dios creó. Vamos a analizar lo siguiente. Dios crea la materia. Dios crea el planeta Tierra. Dios organiza y prepara el planeta Tierra para que la vida pueda existir. E hizo una creación que duró 6 días. Hizo un día más para completar el ciclo de 6 días y así estableció un ciclo de 7 días, siendo el séptimo día diferente completamente a los otros 6 días que Dios creó. Cuando Dios creó el agua, cuando Dios trajo la tierra donde está el mundo vegetal, cuando Dios crea la vida en el mundo, ya sea en el agua y en la tierra, y en la atmósfera pone las aves, Dios hace el nido, hace el entorno donde su creación en este mundo va a existir. Pero toda la creación visible tiene una base o en base una creación invisible. Y esa creación invisible a nuestra vista no es invisible al microscopio, muchas de ellas, otras son invisibles al microscopio, pero son visibles porque se saben que son así y eso lo sabe el ser humano. Cuando en el concepto evolutivo se habla del Big Bang y las otras teorías evolutivas que el hombre ha puesto y pone, aunque la cambie muchas veces porque las teorías evolutivas han cambiado y se han presentado de distinta manera, lo que el hombre siempre ha buscado es quitar a Dios de la noticia de la Tierra. No es Dios el creador, es la evolución. Pero todo lo visible tiene un origen en lo invisible. Por ejemplo, un átomo de hidrógeno
un átomo de oxígeno o un átomo de cualquier materia que exista, porque toda materia que existe está compuesto de átomos que no se ven, pero que existen y se conoce por la materia que existe. Por ejemplo, una gota de agua es una molécula de agua, es la unión de tres átomos, H2O, o sea, dos de hidrógeno y uno de oxígeno. Eso forma una molécula. Pero usando el átomo más pequeño, encontramos que un átomo tiene un componente que es un componente positivo de carga positiva, que es un protón, tiene una, una parte negativa, que es el electrón, pero que no se pueden unir entre ellos porque se desintegraría, se echaría a perder el átomo. Entonces crea un elemento nuevo que es el neutrón. Para que pueda existir ese átomo, tiene que haber un protón, un neutrón y un electrón. Y eso tiene otros componentes como positrones, neutrinos y otras cosas. Pero eso es el componente mínimo que tiene el átomo. El átomo más simple. Toda la materia está llena de átomos. Y esos átomos giran, igual que gira el espacio en el cielo. Digamos, un pedazo de oro, un pedazo de cobre, una molécula de oro, una molécula de cobre está compuesto de átomos y toda la materia está compuesto de átomos. Los átomos se unen y forman moléculas. Todas esas moléculas forman el ser vivo. Estamos nosotros los seres humanos formados de la Tierra. Nosotros estamos formados de células, pero las células están formadas de átomos. Todo va al átomo y en todo el átomo significa que hay un espacio que está lleno, un espacio vacío, porque yendo, para poderlo entender bien, yendo al átomo, la base, la unidad básica de toda la creación que Dios ha hecho, en ese solo átomo, está el protón en el centro del átomo, está el neutrón girando entre el átomo, alrededor del átomo, y el electrón más allá, y el neutrón lo que hace es mantener la distancia, pero hay un movimiento, y eso se ve cuando se forma la molécula, cuando se unen las moléculas y se forma la materia, y se ve en todo el universo. Lo invisible de la creación de Dios se hace completamente visible desde la creación, pero el ser humano no quiere aceptar que Dios es el creador, pero no da una explicación, aparte de sus teorías evolutivas, de cuál es el origen de esos átomos, de esas moléculas, de ese cuerpo. Lo único que se compone, lo único que dicen es, el átomo existe, no se crea, no perece, se transforma. ¿Y de dónde salió eso? Es la mano de Dios creadora de todas las cosas que existen. Como que el ser humano ha querido quitar a Dios de su noticia,
Entonces, en sus inventos, niegan a Dios y buscan razonamientos que le llaman científicos, y la ciencia es algo que tiene que ser comprobado en laboratorio, y aunque ellos no lo comparan, dicen los científicos, los hombres de saber, no pueden creer en una creación, no pueden creer que esto viene de una creación de Dios. Pero cuando Dios crea este mundo, no solamente creó una materia, sino también creó un concepto en el tiempo. Y ese concepto en el tiempo no está formado ni por átomos, ni por moléculas, ni por nada, sino por la obra creadora de Dios. Porque cuando Dios organizó este planeta, el primer día hizo la luz, y en ese primer día hizo la luz, hizo el primer día. Y cuando llegó el segundo día, hizo la atmósfera, separó eh, las aguas de las aguas, hizo la atmósfera, pero además de la atmósfera hizo el segundo día. Y cuando el tercer día hizo todas las cosas de la tierra, a partir del protón, del, a partir del átomo, a partir de la molécula, hizo toda la tierra, la vegetal, hizo todo eso, hizo el tercer día. Y cuando el sexto día de la creación, Dios había hecho toda su creación, desde la base del átomo hasta la figura máxima del ser humano, que es la creación de Dios, hizo 6 días. Y entonces dice, acabó Dios su creación, acabó Dios su obra. Y entonces bendijo Dios, vio que todo era bueno y Dios bendijo algo. Él hizo después un día más con la bendición de Dios, que fue el séptimo día, el sábado. Y aquí se hizo una semana. ¿La semana de qué molécula está formada? ¿De cuál elemento está formado? ¿Es una materia la semana? ¿El tiempo es una materia? Dios en este mundo crea una base de tiempo y la da, es la semana de la creación. Por lo tanto, Dios hace una creación visible. Hizo una semana que no vemos el día, pero sí lo vemos, porque el día se ve por la luz y por la noche, pero es un concepto distinto y ahí vemos la grandeza de Dios y creemos en ese Dios grande creador y hace nuestro cuerpo y hace el tiempo para que nosotros vivamos de una manera razonable, pero que se entiende solamente cuando por fe miramos a Dios y creemos en Dios. El ser humano niega a Dios, dice que la ciencia, dice cualquier cosa, y entonces es capaz ese mismo ser humano de creer en la materia como si fuera un Dios, de creer en el palo, en la piedra y decir que ese es Dios, de tener fe en dioses que ellos mismos inventan y se entenebrece. El que se dice sabio, el que se es inteligente, llega a ser tan tonto que cree el invento de su propia concupiscencia, de su propio cerebro, que no se ajusta ni quiere creer en Dios. Pero nosotros creemos en Dios porque desde las cosas invisibles a las visibles nos enseñan que Dios es el creador y que Dios es nuestro creador. Y aquí estoy yo, un cuerpo físico con átomos, con moléculas, con células, un cuerpo físico que adora a Dios viviendo en un mundo físico, pero que a la vez vivo en un tiempo que no es físico, pero que existe porque Dios puso un tiempo y vivimos en las manos de Dios, en el amor de Dios
y adorando a nuestro Creador. Continuaremos después en nuestros temas. Ojalá que pensemos y razonemos un poco en esto que les estoy diciendo. Y aunque sé que este tema tiene aspectos que hay que ponerle atención, fijémonos que fuera de Dios no podemos encontrar nada, pero que en Dios lo encontramos todo, lo invisible, lo visible y también la vida que por la eternidad vamos a estar con Dios. Dios nos bendiga y nos vemos en el próximo tema.